Este es un día que Dios ha separado para nosotros, para hablarnos, para que nosotros podamos escuchar su voz y que nuestros espíritus puedan hacerse uno en el espíritu, los unos con los otros, para poder escuchar la palabra que ha nacido en el corazón de Dios para sus hijos. Que esta noche la palabra que Dios ha seleccionado sea una palabra que ustedes la puedan experimentar, y que si ustedes están atravesando una situación difícil en su vida, esta palabra los pueda activar y darles esperanza si es que ya ustedes la han perdido. Que esta palabra de fe pueda agitar sus corazones a la verdad de la palabra, y que puedan recibir de parte del Padre Celestial el consejo de su palabra, que es lo que nos edifica en medio de toda esta situación, de todo este caos, de toda esta adversidad, de todas las malas noticias que estamos escuchando. Pero Dios siempre tiene una palabra que es espíritu y son vida. Que el aliento de su palabra sople en sus corazones, y que puedan ustedes recibir de parte de Dios lo que Él quiere darle a sus hijos en esta noche. Que el Señor los bendiga, y qué grato es para mí poder entrar a la comodidad de sus hogares. Espero que muchos que tienen necesidad y hambre de la palabra puedan estar atentos a la voz del Señor en esta noche. Dios tiene el control de todo lo que nos está ocurriendo en esta tierra. Y esta noche vamos a escuchar el consejo de la palabra, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control de esta reunión de principio a fin. Gloria a Dios. Padre, te adoramos, te exaltamos, honramos tu presencia en este lugar. Sabemos, Señor, que cuando dos o más nos reunimos en tu santo nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Sé que a través de esta plataforma muchas personas, no solo de nuestro país, están escuchando la palabra, y ese es un gozo, una satisfacción que mi corazón siente, que tu palabra se esté extendiendo más allá de nuestras fronteras. Alabo tu presencia, Padre, y te doy gracias porque tu Santo Espíritu está tocando corazones de personas que no las conocemos, pero que nos escriben, que accidentalmente, dicen ellos, que por casualidad escucharon un mensaje de la palabra predicada a través de mí, pero sabemos que en ti no hay casualidades, sino propósitos. Esta noche te entrego, Señor, esta reunión de principio a fin, y te pido, Señor, que seas tú el que dirija, Espíritu Santo, que tú tomes el control de todo lo que aquí va a acontecer, que prepares el corazón de toda persona que está escuchando la palabra, que esta palabra germine en sus corazones y dé fruto, y fruto en abundancia, porque sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, Señor, donde necesitamos escuchar el consejo de tu palabra. Gracias por un día más que nos permite de vida para poder ser un instrumento en tus manos de bendición para muchas personas que quizás hoy lloran, que quizás hoy sufren, que quizás han llegado a un estado de desesperanza, pero hoy tú tienes una palabra fresca que ha salido de tu corazón para este pueblo, donde le dices: no pierdan la esperanza, no pierdan la confianza, no importa la situación que ustedes estén enfrentando, yo soy Dios Todopoderoso, y por muy difícil que tú mires esa situación, yo tengo el control, yo voy a resolver tu crisis. Cree solamente, porque al que cree todo le es posible. Gracias, Padre, porque tú nos estás levantando los brazos en medio de la adversidad.
Te bendigo, te alabo, te exalto, te glorifico. Tú eres el Rey de gloria, el Señor del universo, el Todopoderoso, el Rey de reyes, el Señor de señores. No hay nadie más como tú, mi Señor. Tú eres el eterno Dios, el principio y el fin de todas las cosas, el Alfa y el Omega, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en él existe. Gracias porque este universo se mueve a una sola voz, a una voz tuya, Señor. Gracias porque dice la palabra que tú conoces por nombre cada una de las estrellas. Señor, ¿qué es para ti nuestros problemas? No son nada, no son absolutamente nada, mi Señor. Lo único que tú nos exiges es que te creamos. Eso es todo lo que tú exiges de nosotros. Señor, que hoy esta palabra pueda hacer que el corazón de cada oyente aumente su fe, Señor. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria sea al Señor. Queridos amigos, hermanos, hoy voy a hablarles un tema, el que he llamado fe para el proceso y fe para la conquista. Desde que nosotros nacemos, se inicia una aventura llamada vida. Y a lo largo de toda nuestra existencia, peregrinamos por valles, por caminos que a veces los consideramos escabrosos. Unos son rectos, otros son torcidos. Atravesamos ríos, lagos, mares, escalamos montañas muy altas, cruzamos senderos, los que están matizados quizás de bellos colores, donde miramos árboles frondosos, árboles de todo tipo, flores, pájaros, fauna, pero también existen las zonas desérticas, porque no todo en nuestra vida es bueno. A veces tenemos situaciones que nos hacen estar muy felices, pero también a veces experimentamos situaciones que nos hacen llorar. Y a mi modo de pensar, eso es lo que hace la vida hermosa, porque yo creo que si todo fuera bueno, esta vida sería aburrida. Creo que de no ser así, viviríamos una vida sin sentido, sin propósito, viviríamos una vida sin querer alcanzar, sin sueños. Pero eso Dios lo ha permitido. Por eso es que el rey Salomón en el libro de Eclesiastés dijo que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo de guerra, hay un tiempo de paz. Todo debajo del sol tiene un tiempo. Así es que transcurre la vida. A veces lloramos, a veces reímos, a veces nos enojamos, a veces nos alegramos. Y todos sin excepción sufrimos la pérdida de un ser querido, el fracaso profesional, un fracaso empresarial. Existen aquellos que experimentan los desengaños amorosos, una infidelidad, un divorcio, el desempleo, una enfermedad, y la lista suma y resta. Mas no todo es malo en la vida. ¿Qué se puede decir, por ejemplo, del día que tocó el amor a nuestra puerta? Nuestro corazón se llenó de expectativa, de sueños, de alegría, ¿verdad? Pero ¿qué cuando tocó un divorcio a la puerta? Entonces, ¿qué podemos decir de la alegría que nos produjo el día que nosotros nos casamos, que fue un sueño hecho una realidad? ¿O qué podemos decir el día que sostuvimos en nuestros brazos
a nuestros pequeñitos, a nuestros hijos, a esos preciosos que Dios nos encomendó para que nosotros los formáramos y nos dio ese hermoso regalo llamado hijos. Lo inolvidable, por ejemplo, que fue el día de nuestra graduación, cuando nos reuníamos con nuestros compañeros y disfrutamos ese momento tan especial que fue el día de nuestra graduación. ¿Qué podemos decir cuando se casaron, por ejemplo, nuestros hijos? Que fue tal vez para algunos tiempos de reír, pero para otros quizás fue tiempo de llorar. El gozo de verlos culminar sus estudios. Yo no puedo olvidar cada vez que me convertí en abuela. Para mí fue una experiencia única en mi vida, porque cada nieto nos trajo una bendición muy grande. El ver a mis nietos, a mis 2 nietos graduados, por ejemplo, fue una experiencia inimaginable. Yo me puedo imaginar la felicidad de aquellos que han tenido el hermoso privilegio de lograr casar a uno de sus nietos y ver nacer a uno de sus bisnietos. ¿Ven qué hermosa es la vida? Como decía aquella película, la vida es bella y vale la pena vivirla, aún con sus negros y con sus blancos. Sé que los tiempos que en este momento estamos viviendo son tiempos muy difíciles y son tiempos difíciles no solo para unos, es para todos nosotros. Y es internacionalmente, son tiempos muy difíciles, pero aún así yo creo que nadie quiere vivir. Si la gente quisiera vivir cuando aparece en su vida esa enfermedad que es una maldición del COVID, no buscarían la medicina, se dejarían morir. Así que nadie quiere morir, porque la vida es bella, aún con todos los problemas que nosotros pudiéramos enfrentar en la vida. Estos son tiempos que nunca antes habíamos vivido. Y yo les decía, soy una mujer ya mayor y nunca en mi vida había vivido lo que estamos viviendo. Son días llenos de temor, de incertidumbre, de angustia por lo desconocido. Y ahí es donde entra en acción nuestra fe. La fe juega un papel protagónico en nuestra vida, porque la fe es la moneda del reino. En el libro de Deuteronomio, Dios nos otorga una promesa tan maravillosa que esta promesa nos llena de esperanza. Eso le encontramos, esa promesa la encontramos en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer del verso 2 al verso 10 y después vamos a leer del verso 15 al verso 16. El Señor dice de esta manera, te acordarás, o sea, tienes que hacer memoria. Eso es lo que está diciendo Dios. De todo el camino en el desierto. Los desiertos son necesarios en la vida de toda persona. Es imposible vivir sin tener que atravesar un desierto en su vida. Como les decía al principio, en algunos casos quizás es un problema familiar, es un problema económico, es un problema de divorcio, es un problema de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero cada uno de nosotros, si nos preguntaran, cada uno de nosotros hemos cruzado un desierto. Entonces el Señor dice, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años, con un propósito, metió a su pueblo al desierto. Dice, para afligirte y ponerte a prueba. Saben, la vida es como un examen. Cada uno de nosotros atravesamos un examen que se llama vida. Algunos
aprueban con 100%, otros lo aprueban con 80%, otros a duras penas con 60%. Pero todos sin excepción tenemos que atravesar desiertos. Tenemos que ponernos a prueba. ¿Para qué? Dice el Señor. Para saber lo que hay en tu corazón. No porque Dios no lo sepa, porque Dios lo sabe todo. Él es el único omnisciente. Es para que tú sepas lo que hay en tu corazón. Los desiertos te dicen a ti lo que hay en tu corazón. Y si habría de cumplir o no, había de cumplir con mis mandamientos. Dice, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre. Pero ¿qué pasó? ¿Nos dejó en el desierto tirados con hambre? No. Dice, te sustentó con maná, comida que ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de mi boca. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hay un alimento que es superior al alimento que tú comes, al alimento físico que tú comes, que es la palabra de Dios. Dios nos lleva al desierto para probarnos, pero para hacernos sentir hambre, pero con el propósito de sustentarnos con el maná que viene del cielo, una comida que no es cualquier comida, es una comida de reyes, es la comida que se come en el cielo para hacerte saber que no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y dice él, en estos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te hincharon los pies. Mire qué milagro más maravilloso. ¿Cómo es posible que ellos salieron 600,000 hombres? Pero ellos llevaban sus familias, entre los cuales habían bebés, habían niños de cierta edad, habían adolescentes, y en los 40 años también nacieron niños en el desierto. ¿Cómo es posible este milagro tan extraordinario que la ropa, en primer lugar, la ropa nunca se dañó? Y en segundo lugar, a medida los niños iban creciendo, la ropa iba creciendo junto con ellos. ¡Qué milagro más maravilloso! Quizás tú nunca habías meditado en esto, pero es algo asombroso, que a medida que no sé si a ustedes les pasaba, en nuestros hijos dejaban los zapatos nuevecitos, porque rapidito les crecían los pies. Pues a ellos, los pies de ellos crecían junto con los zapatos. Qué hermoso este maravilloso milagro. Dice, en estos 40 años, la ropa que tú llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te hincharon los pies. Reconoce entonces en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. El Señor tu Dios te introduce en una buena tierra. El desierto te lleva a una buena tierra. Es una tierra, dice el Señor, de arroyos y aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. No es una tierra árida, no es una tierra donde no hay agua, es una tierra que es fructífera, porque donde hay agua hay fructificación. Dice, es una tierra donde el trigo y la cebada existe, donde hay vides, donde hay higueras, donde hay granados. Es una tierra, dice, de olivos, de aceite, de miel. Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez. Mire qué promesa. Por eso les decía que esta era una promesa maravillosa. Mire qué promesa más linda. Dice, es una tierra donde tú nunca vas a comer el pan con escasez. ¿Qué quiere decir el Señor?
Es una tierra donde tú vas a tener en abundancia la comida, ni nada en ella te faltará. Es tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes extraerás cobre. Entonces, además de que era una tierra fértil en cuanto a lo que era el fruto, la parte vegetal, también había una parte mineral, que era otro tipo de bendición. Y comerás, dice, y quedarás satisfecho. Y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y escorpiones. Cuando yo leo esta palabra serpientes venenosas y de escorpiones, ¿qué viene a su mente cuando Dios habla de serpientes y escorpiones? ¿Se recuerdan al principio el engaño de la serpiente? ¿Quién era la serpiente? Era la serpiente antigua, habla Apocalipsis, hablando acerca de Satanás. Entonces, en el desierto es el lugar donde Satanás te va a atacar de diferente manera. Y la mayor manera en que Satanás va a atacarte es en tu mente, porque todo comienza con un pensamiento. Satanás te pone un pensamiento en tu mente de desesperanza. Tú escuchas los síntomas del COVID y ya empiezas a sentir que tienes una tos seca, que tienes fiebre, que tienes dolor en el cuerpo, y eso es un síntoma quizás mentiroso. ¿Por qué? Porque el enemigo juega con nuestra mente. Y si tú no entiendes esto y no cautivas tus pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, de repente te vas a encontrar argumentando ya, sí, yo tengo el COVID, definitivamente ya tengo el COVID. Y si todavía tú ese argumento no lo capturas, se convertirá ya en una fortaleza que será tan difícil de que tú rompas la fortaleza mental que Satanás ha puesto en tu mente. Entonces, los desiertos son esos lugares peligrosos. Por eso les decía, necesitamos fe para los procesos. O sea, los procesos son los desiertos. Necesitamos fe para los desiertos y fe para la conquista. Lo otro que habla la escritura es de los escorpiones. En el libro de Apocalipsis nos habla también de los escorpiones. Los escorpiones son demonios de alto nivel, son demonios que en estos postreros tiempos han sido desatados sobre toda la tierra para traer tormento. Aún dice la palabra, él engañará, si fuese posible, a los escogidos. Imagínense qué tremendo. Entonces el Señor dice que en ese desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua, y él sacó, dice, para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed, tu Dios en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba para a la postre, dice otra versión, para al final hacerte bien. ¿Cuál es el propósito de los procesos de Dios? Hacerte bien. Mire qué lindo. Hacerte bien. Esto que estamos pasando en este momento es para formar nuestro carácter y a la postre hacernos bien. Gloria a Dios. No vayas a decir, dice en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar esta riqueza. Este es un tiempo donde nosotros vamos a tener que aprender dependencia de Dios, donde nosotros vamos a aprender que separados de Dios no somos nada, donde hemos aprendido, escuchando los médicos, la impotencia de los médicos, porque muchos médicos, no digo que todos, pero muchos médicos se llegaron a creer dioses y llegaron a creer
que era su poder el que salvaba vidas. Y hoy muchos médicos lloran diciendo con la mayor impotencia, no sabemos qué hacer. Solo Dios puede hacer esto. Entonces, definitivamente, este es un tiempo donde tenemos que reconocer que solo Dios tiene el poder. Nosotros no tenemos ningún poder, no tenemos ninguna capacidad humana que pueda resolver esta situación, ni siquiera en el largo plazo. No encuentran la cura a esta enfermedad. Esto es algo terrible. Los médicos lloran de la impotencia de ver el sufrimiento de sus pacientes. ¿Por qué? Porque Dios lo está permitiendo para la postre hacerles bien, para que ellos lleguen a comprender que fuera de Dios no hay nada. Aquí, en este pasaje que hemos leído, hemos visto el cuadro de nuestra vida del desierto a la conquista. Entre el nacer y el morir hay un recorrido que a veces es largo y a veces es corto. Lo importante es cómo vivimos en nosotros entre que nacemos y morimos. ¿Cómo vives tu vida? ¿Qué estás haciendo tú para alimentar tu espíritu? ¿Estás alimentando solo tu vientre? ¿Estás alimentando solo tu cuerpo? ¿Estás alimentando únicamente tu alma? ¿O realmente tienes hambre de Dios? Yo con mucha tristeza les voy a decir esto. Es muy triste y lamentable, porque yo después de que predico, yo reviso qué personas estuvieron conectadas a este mensaje. Y con mucha tristeza yo veo cuántas personas de nuestra iglesia no se conectan al mensaje de la palabra. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pueden ser alimentados ellos en su espíritu si no están escuchando la palabra? ¿Cómo es posible que teniendo la comodidad, el mensaje en la comodidad de su casa, yendo yo hasta sus casas, ustedes no puedan escuchar el mensaje? Yo no puedo entender eso. ¿Qué quiere decirme eso? Que no tienen hambre de la palabra, que no tienen sed de la palabra, que el orgullo de ustedes es tan grande que creen que no la necesitan para su vida. Y una sola palabra revelada por Dios puede activar tu fe de una manera tan extraordinaria que es esa situación que tú estás viviendo y que te está poniendo angustiado pueda cambiarse tu lamento en baile en un abrir y cerrar de ojos. Así que no puedo concebir yo que teniendo la oportunidad de que puedes andar en bata, puedes andar en chancletas, puedes andar despeinado porque nadie te mira más que Dios y no tengas el amor por escuchar la palabra. ¿Cómo es posible que personas que ni siquiera me conocen están atentos al mensaje cada sábado? Personas de otros países interesados en escuchar la palabra, y ustedes que son mis ovejitas, que Dios ha puesto bajo mi cuidado, no quieran oír la palabra de Dios. Quisiera que ustedes me escribieran cuántos de ustedes quizás puedan hacer eso, y yo estoy hablando cosas de mi corazón, que ustedes lo estén escuchando en familia y solo salga un miembro de la familia. Quizás podrían ser, y sería muy bueno que ustedes me dijeran, estamos oyéndolo en familia, el mensaje. Sería bueno que en las notas que ustedes mandan pudieran decir, lo escuchamos fulano, sutano, mengano, lo escuchamos con mi esposo, con mis hijos,
Amén. Y entonces yo no lo voy a regañar. Amén. No lo regañé. Solo le llamé la atención. Bien, les decía que entre nacer y morir hay un largo recorrido o un corto recorrido. Depende de los años de vida que Dios nos quiera prestar. La vida definitivamente es una escuela en la que hay que aprender a vivir. Algunos salen aprobados, otros salen aplazados, pero Dios siempre da recuperación, gracias al Señor, dependiendo del estado de su corazón. En el pasaje anterior vemos que Dios mismo fue quien lo llevó al desierto para probar su corazón, con el propósito de formar su carácter para hacerle bien. Él los sacó de la esclavitud de Egipto y los metió en el árido desierto a fin de enseñarles cuál era la cultura de su reino. Ellos no hubieran conocido jamás la cultura del reino de Dios, porque 430 años ellos habían vivido bajo una cultura diferente, la cultura del faraón, donde ellos lo único que sabían era ser esclavos. Pero en la cultura del reino, las cosas son distintas. En la cultura del faraón, ellos vivían por vista. En la cultura de Dios se vive por fe. Entonces es una cultura distinta. Por 430 años, ellos habían sido esclavos, pero Dios los hizo libres para que conquistaran la tierra que hacía cientos de años le había prometido a su siervo Abraham y a su descendencia. Y aunque ya eran libres, ellos todavía tenían la mentalidad de esclavos. Y es que tú puedes ser una persona libre. Esclavo no es aquel que está en una prisión en Támara. Esclavo es aquel que siendo libre piensa como esclavo. Y eso es lo que les ocurrió a ellos. Habían sido tantos años los que ellos habían vivido en esclavitud, que la esclavitud, sus cuerpos salieron de la esclavitud, pero su mente no salió de la esclavitud. Ellos eran esclavos en su mente, tenían una mentalidad de esclavos. Entonces, ¿qué pasó? Dios los hizo libres para que conquistaran la tierra que Él les había prometido años atrás. ¿Y qué pasó? De los 600,000 hombres, mire qué tremendo, 600, no se sabe cuántas personas recorrieron el desierto. Se sabe que fueron 600,000 hombres los que salieron, pero cada uno de esos hombres tenía esposa y tenía hijos. Así que eran millones de personas las que salieron. Y de esos millones de personas, solamente 2 personas, oiga bien, de millones, 2 personas son las únicas que entraron a la tierra prometida. Josué, el siervo de Moisés, y Caleb. Caleb dice la palabra que uno tenía 80 años y el otro tenía, creo, 84, 88. No estoy plenamente segura. Y Caleb, con sus 80 y pico de años, le dijo a Dios: dame el monte más difícil para conquistarlo. Mire qué mentalidad la de ese anciano. No le dijo: yo ya estoy bien viejo, yo ya no puedo. ¿Han escuchado ustedes esa gente de 40, 50 años que ya están bien viejos y bien cansados? Yo tengo 73 años, no les voy a decir que no me canso. Mi trabajo es fuerte, no solo es buscar el corazón de Dios para encontrar qué palabra Él quiere decirle a sus hijos.
es escuchar las necesidades de sus hijos, es orar por sus hijos, es oír el llanto y el lamento del pueblo de Dios, es escuchar las malas noticias, el corazón del pueblo que está desesperanzado. No es sencillo, no es fácil, es pelear con demonios, es luchar a nivel natural, es luchar a nivel espiritual, pero yo no me siento ni vieja ni cansada. Físicamente me canso a veces, lógicamente, y tengo achaques propios de la vejez, pero yo siento que yo tengo todavía muchísimos años más que darle al Señor y darles a ustedes. Y le pido al Señor siempre, Señor, añade días a mis años para yo poder servir a ese pueblo que tú has puesto en mi mano, hasta el día que tú tengas señalado, lógicamente, para mí. Pero yo siento que yo todavía tengo mucho que dar, tanto al Señor como a su pueblo. Entonces, de esos, solamente 2 de millones de personas, solamente 2 salieron aprobados. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Solo 2 entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y les quiero contar algo de la miel. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, porque nosotros tenemos ya 21 años de haber abierto el ministerio. Tenía un programa de televisión y atendía un centro de consejería también en la iglesia donde yo me congregaba. Y varias veces llegaron brujos y hechiceros a hacerme daño. Una vez llegó en una de las ocasiones, porque fueron 2 veces las que me ocurrió esto, llegó un brujo de las colinas. Llegó como que él iba a consejería conmigo. Cuando terminamos la consejería, él me dice, ¿sabe usted que yo soy brujo? Y yo vine a hacerle un hechizo. Entonces yo le dije a él, ¿de verdad? Pues mire que no, yo no tengo miedo. Si usted piensa que yo le voy a tener miedo a usted, yo no le tengo miedo, porque yo, mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Esa noche yo tuve una experiencia muy terrible. Ellos viajan en viajes astrales y uno de ellos vino en viaje astral a matarme. Mi esposo en ese tiempo estaba de viaje y yo estaba durmiendo sola con mi cuñada nada más. Mi cuñada había dejado su dormitorio cerrado, yo había dejado el mío cerrado, nos acostamos, nos deseamos las buenas noches y nos dormimos. Como a eso de las 12 de la noche yo empecé a sentirme muy mal y fui al baño, mi cuerpo se descompensó completamente y empecé a sudar, a sentir náuseas, a tener diarrea y me desplomé. Y yo lo último que recuerdo es que en lo que mi voz podía salir, que era muy leve, yo le dije, Gladys, me muero, me estoy muriendo, Gladys, pero con una voz casi no audible. En el momento mi cuñada estaba parada en el baño. Dios amplificó mi voz de una manera tal que ella estaba profundamente dormida y la despertó. Yo no sé si Dios o ángeles. Y ella me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, no sé, me estoy muriendo. Y Dios me dice, yo oí dulce, pero era miel. Y yo le digo, dulce.
Y ella entre dormida y despierta me lleva la azucarera y una cucharita y me mete una cucharadita de azúcar en la boca y le digo yo, no, como pude, miel. Y ella vino, me dio una cucharada de miel y yo volví inmediatamente en mí. Cuando ella se quedó tan linda conmigo, acostada, sentada en mi cama hasta las 3 de la madrugada, yo la miraba ya cabeceando y le dije, Gladys, vaya, acuéstese. Yo ya estoy bien, le dije, no se preocupe. Y me dice, le digo esto, el por qué yo le he hecho la pregunta al Señor, ¿por qué la tierra que fluye la leche y la miel? Por eso yo no entiendo el por qué la leche digan que es mala. Yo seguiré tomando leche, porque si Dios dice la tierra que fluye leche y miel, yo creo que esa onda nueva de que no hay que comer lácteos, de que no hay que tomar leche, yo no la comparto. La leche, Dios dijo que era una tierra que fluía leche y miel. En ese momento que ella se va a acostar, yo quería quedarme a solas con Dios. Y ella, tan linda, ella no me quería dejar sola. Pero entonces yo le dije, Gladys, váyase tranquila, el Señor está conmigo, yo quiero descansar, yo me voy a dormir. Pero yo no quería descansar, yo quería hablar con Dios. Y yo le dije al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué me sucedió? Y el Señor me dijo, vinieron a matarte en un viaje astral. Nunca te falte, y se lo doy como algo que Dios mismo me lo dio, que nunca en tu casa te falte la miel. No sé qué misterio hay en la miel, pero la miel es medicinal. Hubo una segunda vez que me ocurrió exactamente lo mismo, pero esta vez no fue la persona que yo ministré, sino que él era gnóstico y él se enloqueció, se volvió loco, lo llevaron a un psiquiatra, él vivía en Progreso, esta persona vivía en Progreso, lo llevaron encadenado al psiquiatra en San Pedro Sula, entre muchos hombres no lo pudieron dominar, le destruyó toda el consultorio al doctor. Y entonces se lo trajeron nuevamente encadenado al neuropsiquiátrico. En el neuropsiquiátrico le dijeron que ya no hallaban más que hacer por aquel hombre. Me llevan a aquel hombre engañada, a mí no me dicen nada, me piden, le digo yo a la secretaria. La secretaria siempre me preguntaba, hay estos y estas solicitudes de consejería. Y yo le digo que sí, que le dé la consejería. Él llega con su esposa. Yo no sabía que él venía saliendo del neuropsiquiátrico. En la oficina mía era una oficina pequeña y de repente aquel hombre empieza a caminar de un lado a otro. Detrás de mí había un ventanal gigante, enorme, que solo me agarraba y me hubiera tirado por aquel ventanal. Y yo lo único que hice cuando yo vi el accionar de aquel hombre fue atar el espíritu de homicidio y de violencia. Aquel hombre salió de mi consultorio para la gloria y honra del Señor, totalmente libre. Aquello que no pudieron hacer ni los psiquiatras, ni en el hospital psiquiátrico, Dios lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Pero esa noche los gnósticos vinieron a matarme a mí. Y me ocurrió exactamente lo mismo. Pero yo ya tenía conocimiento. Entonces, me llevó mi cuñada la miel y nuevamente el Señor me dijo, les quitaste un miembro y ellos te vinieron a matar. Entonces, la leche y la miel tiene un misterio.
Un misterio que yo no lo sé, no lo entiendo, pero que algo ha de tener. Algo ha de tener. Entonces, volviendo al tema que yo les estaba predicando, este es un paréntesis en medio, que siempre hago paréntesis. Alguien me escribió y me dijo, me gusta tanto como usted predica porque usted da testimonio de su propia vida. Y es cierto, yo no les vengo a contar testimonios de otros, yo les cuento lo que yo he vivido. Así que no es algo que me lo han contado. Quiero decirles, nosotros estamos en el Valle de la Decisión, en el cual algunos van a ser aprobados y otros quizás van a fracasar en la prueba. El pueblo de Israel únicamente sabía ser esclavo. El único lenguaje conocido para ellos era la queja. Y muchos cuando enfrentan la adversidad no pueden ver el milagro oculto detrás del problema. Y ustedes deben de comprender esto. Cuando una adversidad llega a nuestra vida, hay un mensaje oculto en esa adversidad, pero no malo, sino bueno para nosotros. Porque como leímos, te llevé al desierto para la postre hacerte bien. Amén. Entonces, nosotros debemos de tener ese discernimiento de espíritu, esa sabiduría. No, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Cómo es posible que aquellos pícaros ladrones corruptos, nada les pasa? Y yo, que pago mis impuestos, que pago mis diezmos, que yo soy recto, que te honro. Señor, ¿cómo es posible que yo ayudo a los pobres? ¿Y por qué me pasa a mí esto? No, esa no debe de ser la razón. Esa no debe ser la pregunta, ¿por qué? ¿O qué? No, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto, Padre? ¿Para qué estoy yo atravesando esta situación en este momento? ¿Qué enseñanza me quieres dejar con esto? Amén. Y muchos cometen ese error al enfrentar su adversidad. Ellos no pueden ver ese milagro que ya Dios tiene preparado. Y en vez de enfocarse en la grandeza de Dios, ellos miran con los ojos del temor el futuro que tienen por delante. El Señor Jesús nos hizo libres con el fin de que vivamos la vida en abundancia que Él conquistó para nosotros. En esa cruz del Calvario, el Señor dijo, yo he venido a darles vida. Él no solo vino a darnos vida eterna, porque si eso fuera así, entonces en el momento en que tú y yo recibimos al Señor, nos morimos y nos vamos con Él. Qué lindo, ¿verdad? Pero Él no solo vino a darnos vida eterna, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Él vino a darnos vida pero esa vida no se queda así nomás. Es una vida, dice, en abundancia. ¿Por qué no vivimos la vida en abundancia? Aprendamos a vivir en abundancia. Es hermoso ver que Dios cada día suple nuestras necesidades. No tenemos por qué preocuparnos. Y eso no quiere decir que yo no soy irresponsable, pero yo vivo una vida tranquila. Yo no vivo afligida, yo no vivo angustiada. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora de dónde pagamos? ¿Y cómo vamos a comer? ¿Y qué va a ser de nosotros ahora que ya estamos viejos? Somos 3 viejos en esta casa. No, yo no vivo pensando en eso. Claro, nos cuidamos y debemos cuidarnos, porque es un deber de nosotros cuidarnos. Usted no puede ser irresponsable. Aún Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Usted no puede tentar a Dios y decir, si la sangre de Cristo me cubre, y usted no protegerse, usted no lavarse sus manos, usted no ponerse la mascarilla. Eso no es quitarse esa ropa sucia, limpiar sus zapatos en el alcohol, eso es, o dejar las bolsas del supermercado allí. No, eso no está correcto, porque eso es tentar a Dios. Amén.
Dios protege a los diligentes, dice la palabra. Entonces, nosotros no podemos estar enfocados en el temor al futuro, porque lo que está por venir, sí, no podemos caer en el campo de la negación tampoco. El futuro que está por venir es incierto y no sabemos cómo va a ser de difícil, pero lo que sí sabemos es que Dios permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Él no hay cambio. Él no muta. Nosotros somos los que cambiamos, pero Él no cambia. Él es eterno. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el gran yo soy, el alfa y el omega de todas las cosas. Entonces, si nosotros estamos en Él, no tenemos por qué temer. Entonces, el Señor Jesús nos da una vida en abundancia que conquistó en la cruz del Calvario para nosotros. Los procesos de Dios, mi querido hermano y amigo, son inevitables. Tarde o temprano te van a llegar y necesitamos fe para lo inmediato, pero es más importante aún poseerla para resistir el proceso y verlo terminado. Necesitamos fe a pesar de las evidencias contrarias. Abraham es un buen referente de un hombre que a pesar de las evidencias contrarias no dudó de que Dios cumpliría su promesa aún cuando ya habían pasado 25 años que Dios le había prometido un hijo y que él tenía 100 años y Sara, su mujer, tenía 90 años y además de eso, ella era estéril. Mira lo que dice Romanos 4, del 17 al 22. Dice, como está escrito, te he puesto, hablando de Abraham, por padre de muchas gentes. Imagínense que esta promesa Dios se la da a Abraham cuando él no había tenido un hijo y le dice que vas a ser de él padre de naciones. Entonces le dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Él dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, estando plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham demostró tener fe en el difícil proceso de engendrar un hijo casi al final de su vida. Creyó a pesar de la duda de todos. En otra versión de la Biblia dice que cuando ya no había esperanza, él tuvo fe para tener esperanza. Me gusta esta versión. Dice, cuando ya no había esperanza, él tuvo fe para tener esperanza. Entonces, su milagro era muy difícil de creer, pues no había referencia que algo similar hubiese sucedido. Nada podía asegurarle que eso era posible, pero su fe lo sostuvo hasta el final. En cambio, nosotros, tú y yo, tenemos tantos testimonios de la Biblia que nos edifican. Él no tenía absolutamente nada más que la fe en un Dios que todo lo podía y que le había prometido que a través de un hijo que le iba a dar de la promesa, iba a ser padre de naciones. Quizás tú cuando lees los testimonios de los hombres y mujeres de fe, sientes que no eres digno
como lo eran esas personas, pero hoy Dios te dice que sí es posible. Abraham no tenía testimonios bíblicos y no podía escuchar la palabra como hoy en día en un programa de televisión o en el Facebook, como es este caso. Él solamente estaba conectado con Dios y él le creyó. Quizás tú tienes un problema tan grande que crees que no hay solución para ti. Es probable que ya hayas perdido toda esperanza de solución. Te digo, no lo hagas, pues Dios tiene una salida para ti. Si tú crees que Dios te hará el milagro, no importa lo que piensen tus amigos, tu esposa, tus hijos, para Dios es suficiente que le creas, porque ¿sabes qué? Dios ya obró el milagro en tu vida. No es que lo va a hacer, es que Él ya lo hizo. Génesis 17, vamos a leer del verso 5 al 6, dice, la promesa que Dios hizo a Abraham es, no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Lo primero que el Señor hizo fue cambiarle el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Aún faltaban muchos años para que naciera su hijo Isaac, pero la promesa ya estaba dicha. Observen qué verbos Dios usa que revelan algo muy poderoso. Él no dijo, te pondré por padre de muchedumbres, sino dijo, te he puesto, que es diferente. El verbo que Dios usó estaba en presente, pues para Dios esa promesa ya estaba cumplida. La palabra estaba hecha porque cuando Él promete, debemos tener la seguridad de que Él ya obró el milagro. Y aunque todavía no veas realizado lo que Dios te ha prometido, en otras palabras, Dios nos habla del futuro en pasado, porque en él todo ya ha sido hecho. Para decirle a Abraham su futuro le habló en pasado. Es como un déjà vu que hace sentir que lo que se está viviendo ahorita ya sucedió antes. Por eso, esa razón, la Biblia nos dice, por sus llagas fuimos curados. Apocalipsis dice, el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que cuando Jesús murió en la cruz, para el Padre Celestial su muerte ya había ocurrido antes. Fe es tener la convicción de que Dios vio tu futuro y ese futuro es un futuro de bien que verás cumplido. Eso es hablar en fe. Lo que Dios hará contigo ya pasó y esto es algo grandioso. El Señor ya te bendijo más allá de lo que tú puedes pensar y sentir. Dale gracias por lo que hizo en tu vida y cree que con todo tu corazón que vas a ser capaz de alcanzar el futuro de prosperidad y de paz que Él ya te ha dicho. Los desiertos son necesarios, no te resistas a ellos. Un día Dios me dijo, yo no hice los desiertos para que moren en ellos, sino para formar su carácter y poder darles la bendición que les he prometido y que esta bendición permanezca. Solo Josué y Caleb pudieron entrar en la tierra prometida porque ellos tenían un espíritu diferente al espíritu del resto. Que tu espíritu sea diferente, que tu espíritu te permita entrar a algo nuevo, grande. Dios puede darte un negocio que ni siquiera ha nacido en tu corazón. Dios puede darte cosas que ni siquiera
tu corazón ha soñado. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a tu corazón, son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. Entonces, solamente créele, ámalo con todo tu corazón y tú verás realizado tu milagro. Les decía, el Señor ya te bendijo más allá de lo que tú puedes pensar y sentir. Dale gracias por lo que hizo en tu vida y cree con todo tu corazón que vas a ser capaz de alcanzar el futuro de prosperidad y de paz que Él ya te dio. Los desiertos son necesarios, no te resistas a ellos. Dios está formando tu carácter. Ten por seguro que Él cumplirá sus promesas. Llena tu espíritu con la palabra de Dios. Sé valiente ante los retos que vienen a la tierra. No desmayes ante la presión de la vida. Echa mano de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es suficiente que tú tengas fe para el proceso, sino que tengas fe para la conquista. Créeme que para los que aman a Dios y le creen, vienen tiempos de gloria que nunca antes habíamos visto, donde no será posible la intervención humana que haga esto realidad, sino la intervención de Dios que lo logrará. Él hará que lo imposible sea posible. Que el Señor te bendiga, que el Señor alimente tu fe, que Él haga que tu corazón se llene de confianza en Él para que tú puedas realmente recibir esas promesas que ha hecho en tu vida y que Él sueña tener para ti. Sabes que Él sueña más contigo que lo que tú sueñas. Así que te llene de su amor, de su gracia, de su paz, de su confianza, de su esperanza. Al finalizar este desierto, tú puedas ver que Dios te va a llevar a lugares que nunca siquiera tú habías soñado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que tu vida está llena de Dios, que tu vida es transformada por el poder de Dios, que tu vida va a cambiar, que vienen tiempos mejores para ti, que Dios abrirá los cielos para tu vida, para tu familia, que Dios te guardará y no tendrás temor de malas noticias. Quiero bendecirte, quiero declarar una palabra de bendición sobre tu vida y decirte que no temas, que no desmayes, que Dios es tu Dios y que Él te va a sacar de cualquier situación. Los espero el próximo martes a las 7 de la noche. Recuerden enviarme sus peticiones de oración, porque no solamente oramos a través de este medio o yo oro por ustedes, sino que también tenemos un grupo de intercesores que está orando por sus necesidades. Hemos escuchado testimonios maravillosos de cosas que nos parecían humanamente imposibles. Que Dios los bendiga. Padre, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que me diste un día más de poder transmitir tu palabra. Te pido que esta palabra no regrese vacía, que sea el corazón de este pueblo una tierra fértil al 100% para que puedan dar fruto y fruto en abundancia. Gracias por un día más de permitirme entrar a tu presencia y transmitir de tu corazón al corazón de tu pueblo. Bendigo este pueblo en el nombre de Jesús y declaro que grandes cosas hay para ellos en el nombre maravilloso y santo de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.